Vamos a meditar un poquito en la palabra en esta noche y quiero hablarte de las características de una iglesia de fe. Amén. Una iglesia de fe tiene algunas características que la Biblia nos muestra y a mí me gustaría que en esta noche te puedas ir de acá teniendo en tu corazón algunas de estas características hermosas que la Biblia nos muestra. Y vamos a leer para eso Colosenses capítulo 1, versos 3 y 4. Después dejen ahí si quieren la Biblia abierta en Colosenses porque vamos a leer otros versículos. Pero para empezar leemos los versículos 3 y 4. El que escribe esta carta es el apóstol San Pablo. Se lo escribe a la iglesia de Colosas, a los hermanos hermosos que estaban ahí. Y en el verso 3 y 4 del capítulo 1 dice Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Amén. Bueno, allí Pablo está hablando de la iglesia de Colosa y está agradeciendo. Él dice, damos gracias a Dios. Y dice algunas cosas que vamos a ver ahora, ¿no? Porque en estos versículos Pablo está dando testimonio principalmente de la fe de los hermanos de la iglesia de Colosas. Y podemos decir entonces que la iglesia de Colosas realmente era una iglesia de fe, ¿no? Pablo lo está resaltando en estos versículos. O sea, la iglesia de Colosa era una iglesia de fe, así que tenía algunas características que yo quiero traerlas a nuestra congregación, pero también traerlas a nuestra vida personal y familiar. Amén, porque esta palabra no es solamente para la iglesia en general, sino también para cada uno de nosotros de manera particular. Así que lo que vamos a ver por medio de la carta a los colosenses son estas características principales de una iglesia de fe. Y las vamos a aplicar a nuestra vida cristiana en esta noche. Yo quiero ir rápido porque, como dije, tenemos el ensayo después y sé que les va a llevar un tiempito. Entonces, la primera característica que me encontré acá en este pasaje tan hermoso es que la iglesia de Colosas era una iglesia que mostraba su fe por medio de sus acciones. Amén. Porque coincidimos, creo todos, o por lo menos todos, tenemos en mente que es muy fácil decir que nosotros somos creyentes. El problema no es decir que somos creyentes o que creemos o que tenemos fe. El problema es demostrarlo con hechos concretos, con cosas que se vean, que se palpen. Y en Colosenses, ahí en el mismo capítulo 1, los versos 9 y 10, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que anden conforme o para que anden como es digno del Señor. ¿Qué más? Agradándole en todo. ¿Qué más? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué más? Creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Un montón de cosas, dice Pablo ahí, que es como para dar un seminario. Estos versículos 9 y 10 son tremendos versículos que a mí me encantan, porque ahí habla del propósito, ¿no? de la iglesia, andar como es digno del Señor. Allí dice también agradarle en todo, luego llevar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Bueno, cosas que nosotros tenemos que hacer. Así que lo que hay que entender que nuestra fe en el Señor Jesucristo se debe reflejar en nuestro caminar diario. De eso es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos de Colosas. Dice, bueno, yo desde que oí de ustedes no dejo de orar por ustedes ¿para qué? Para que realmente sean llenos, dice Pablo, para que Dios los llene con conocimiento de su voluntad
y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba por ellos para que ellos tuvieran esa experiencia con Dios tan fuerte que los llevara a hacer esas 4 cosas que menciona al final de los versículos. Entonces, Pablo lo que les está tratando de explicar es que ellos tienen que reflejar, ¿no es cierto?, en el caminar diario, en la forma como vivimos. Es muy importante eso, porque no podemos decir que creemos en Dios, pero nuestras acciones dicen lo contrario. O sea, decir que creemos en Dios es fácil. Por eso decimos que una iglesia de fe es una iglesia que no dice que cree, sino que muestra que cree. Entonces nosotros, como hijos de Dios, no es suficiente, ¿no?, con decir, yo creo en Dios, voy a la iglesia, y después tu familia te dice, bien, todo bien, pero ¿y por qué gritás? ¿Y por qué decís malas palabras? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, hacemos una lista, si quieren, de cosas tremendas, ¿no? Entonces, me va entendiendo lo que es tener, digamos, la fe práctica. Por eso Tito, no Tito el de las quintas, Tito de la Biblia, nuestro hermano Tito hermoso. El capítulo 1, verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Mire qué clarito que es Tito, ¿no? Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Haciendo qué? Siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea que ellos dicen que son creyentes, pero sus acciones no lo muestran, ¿no? Entonces una iglesia de fe produce siempre buenas obras. Con sus hermanos en Cristo, bueno, por supuesto, con su familia también, con sus vecinos, porque la palabra de Dios nos declara que la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta. Algunos dicen, no hay que hacer obras, porque yo no voy a ser salvo por las obras, y es verdad. Uno va a ser salvo por medio de la fe, pero las obras son las que testifican de nuestra fe. O sea, una fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Esto lo dice en el capítulo 2, Santiago, versículo 26, dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que, hermanos, hay que hacer cositas, hay que ayudar, hay que colaborar, hay que participar, hay que darle una mano a alguien. Amén. No hay que estar siempre con esa actitud de que todo lo quiero para mí, ¿no? Vieron que hay una doctrina que se titula el yoísmo. Está el ateísmo, está el yoísmo, ¿no? Entonces el yoísmo que apunta a mí. Entonces todo para mí. Si a mí me ayudan, yo quiero que me ayuden, yo quiero que me acompañen, yo quiero que estén conmigo, pero el tema es que si yo soy un hombre, una mujer, un joven de fe, lo que tengo que entender es que mi fe me tiene que llevar a accionar, a hacer cosas. ¿Para quién? Para mi familia, para mis hermanos, para mis vecinos, para mis compañeros de trabajo. Mi hermano, es hermoso que la gente conozca tu fe por lo que haces y no por lo que decís. Porque a veces decimos muchas cosas, pero hacemos pocas. Y entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Por eso tenemos que ver un detalle que para mí es muy importante de una iglesia de fe, y es crecer en el conocimiento de Dios. Esto es lo que le dice Pablo. Yo estoy orando por ustedes, para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos creer, escuche, no podemos creer en alguien que no conocemos. Así que si usted no conoce a Dios, ¿cómo puede creer en Él? La mayoría de nosotros que hemos conocido a Dios y que ya tenemos muchos años de cristianos, nosotros haríamos lo que sea por el Señor. No importa si vienen pruebas, si vienen luchas, si vienen crisis, si vienen momentos difíciles, si hay que pasar tiempo de necesidad, nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? Porque lo conocemos a Él. Y sabemos que Él está por encima de esa situación que a mí me toca vivir, digamos, esporádicamente en algunos momentos, porque la verdad es que no es que siempre me va mal, no es que siempre tengo necesidad, no es que siempre estoy enfermo.
pero a veces me toca. Y como yo conozco a Dios, yo sé que Dios tiene el poder para sacarme de esa situación, para ayudarme en esa situación. Si estoy enfermo, Dios puede sanarme. Si tengo problemas económicos, Dios puede prosperarme. Y así en todas las áreas de mi vida. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos a Dios. Y cuando Pablo está orando con sabiduría por los colosenses, dice: yo quiero que ustedes conozcan a Dios. Que Dios les dé conocimiento de Él. Y entonces eso es importante. Por eso es que es muy importante para nosotros congregarnos y venir a la iglesia con constancia, leer la palabra de Dios todos los días, no de vez en cuando, todos los días, y edificarnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe ¿es por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces es fundamental, mi hermano, que entendamos que la primera característica de una iglesia de fe es justamente una iglesia que muestra su fe por medio de sus acciones. Y yo le doy gracias al Señor por muchos de los que están acá, porque los veo cómo trabajan, cómo accionan, cómo ayudan, cómo son abnegados, en vez de quedarse en la casa a veces para mirar una peli, tranquilos allí en el silloncito tomando unos mates o un café, salen a la noche, llueva, haga frío, haga calor, a darle de comer a la gente que está en situación de calle. Otros preparan una olla de comida y la reparten en los barrios donde hay gente con mucha necesidad y carencia, y allí están el otro día haciendo un ropero comunitario acá en la 514, en la obra que tenemos ahí. Y yo digo: gracias, Señor, porque la fe de la iglesia se está demostrando no con palabras, sino con acciones, con hechos concretos, cosas que hacemos. Y así tiene que ser nuestra vida. La gente tiene que saber que somos hijos de Dios. La gente tiene que saber que conocemos a Dios. ¿Y cómo lo va a saber? A través de las cosas que hacemos. La gente se queda impactada cuando vos, por ejemplo, vas a un vecino y le preguntás si necesita algo, si lo puedes ayudar en algo, y el vecino te mira como diciendo: este es extraterrestre. Claro, pero qué lindo es que la iglesia entienda que, gloria a Dios, una iglesia de fe es una iglesia que no solamente dice que cree, sino que lo practica. Amén. La segunda característica es una iglesia fortalecida en la paciencia. Escuche esto porque es interesante. ¿Cómo anda usted con la paciencia? ¿O tiene la mecha corta, como decimos nosotros? Ya que algunos tienen la mecha corta, explotan enseguida, como los cohetes, ¿no? ¿Sí o no? No, Gonzalito, no. Pero miren lo que dice Colosenses 1:11. Dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Entonces, tenemos que saber algo importante, que la paciencia es la compañera inseparable de la fe. Creo que hoy es miércoles, el domingo mencioné a Abraham. Y hablamos de que Abraham heredó la promesa de Dios por dos cosas: por la fe y la paciencia. O sea, la fe y la paciencia están aliadas, están unidas, son compañeras prácticamente inseparables. Si usted tiene fe, tiene que tener paciencia. Es decir, no podemos decir que tenemos fe si no tenemos paciencia. ¿Cómo lo vemos, por ejemplo, en la definición bíblica que está en Hebreos capítulo 11, verso 1? Cuando dice: pues la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Y si usted está esperando es porque tiene paciencia. Si usted no está esperando es porque tiene la mecha corta, sale para cualquier lado a buscar. Pero el asunto es que después dice la convicción de lo que no se ve. Pero bueno, el tema de lo que se espera habla de la paciencia. Eso es la fe. La fe y la paciencia van juntas. Entonces, mire qué interesante. La fe en el poder de nuestro Dios nos hace estar fortalecidos
como lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo sobre la iglesia de Colosas, para toda paciencia y longanimidad. No sé si habrá leído ese pasaje alguna vez, pero podemos decir entonces que una iglesia de fe es paciente y es longánime. O sea, quizás tenemos que ir a ver qué significan estas palabras, porque a veces no entendemos el significado correcto de la palabra, y como a mí me gusta, fui al diccionario y allí busqué la palabra paciencia, y la palabra paciencia dice, es la palabra griega upónome, que literalmente significa, escuche, permanecer debajo de una carga. Permanecer debajo de una carga, dice que es la paciencia. O sea, es la paciencia ante las circunstancias difíciles. Es la paciencia, resistencia, o es la resistencia que tenemos en medio de las pruebas. Usted dice, ¿cómo aguanta esa persona? ¿Cómo soporta esa persona? Fíjese que dice permanecer debajo de una carga. Cuando viene el tiempo difícil, cuando viene la prueba, la perseverancia bajo la opresión o la presión, ahí estamos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad que Dios nos dio llamada paciencia. No solo nos dio fe, sino también la paciencia. Y por eso soportamos un montón de cosas. La longanimidad es otra palabra griega, que es la palabra macrotumia. Y literalmente significa, escuche, a ver cuántos longánimes hay acá. Mire lo que significa ser longámine. Tardar mucho en enojarse. ¿Cómo anda con el asunto ese? ¿Se enoja rapidito o...? Tener largo ánimo significa, o sea, es paciencia. La longanimidad es paciencia con personas difíciles. ¿Cómo anda usted con las personas difíciles? A este no lo aguanto más, a este no lo visito más, me tiene cansado, me tiene cansada. ¿No? Estamos ahí, no tenemos paciencia con la gente. ¿Por qué? Porque nos falta longanimidad. Porque la longanimidad es tardar en enojarse, es tener largo ánimo, es la paciencia que tenemos con las personas difíciles, es soportar las ofensas sin reaccionar con ira. ¡Wow! Es tener dominio sobre el enojo. Por eso Pablo oraba por eso, para que los hermanos tengan eso. Entonces podemos decir entonces que paciencia es la perseverancia ante las situaciones difíciles. Pero longanimidad es la paciencia con personas difíciles de soportar. Hay algunos que son insoportables, ¿no? No mire a nadie, por favor, míreme a mí. No mire para los costados, nada. Porque alguno se va a sentir tocado. Bueno, una iglesia de fe es la que no se aparta ni se desanima en medio de los procesos de Dios en nuestra vida. Claro que pasamos procesos. Todos pasamos por procesos, pero una iglesia de fe tiene estas características. Tiene fe, tiene paciencia, tiene longanimidad, y no esta iglesia o esta persona no se aparta ni se desanima en medio de los procesos de Dios en su vida. Tampoco se aparta ni se desanima con las actitudes negativas de algunas personas de la iglesia. Yo conozco mucha gente que no tenía longanimidad y cuando, por ejemplo, alguien no lo saludó o no la saludó o la ignoró o no sé qué pasó, no vino más a la iglesia, se enojó y no vino más. ¿Conoce gente así? Yo conozco mucha. Pero bueno, entonces con las actitudes negativas de algunas personas de la iglesia, no se desanima. No se desanima por las burlas, no se desanima por las críticas, no se desanima por los comentarios sarcásticos de su familia o amigos que le toman el pelo porque viene a la iglesia, a veces tu propia familia, a veces tus propios amigos, a veces tus compañeros de trabajo se burlan de vos y te hacen algunos comentarios sarcásticos, y entonces, mi hermano, ahí nosotros tenemos esa gracia, esa capacidad que el Señor nos ha dado para soportar todo eso. Amén. Lo tercero, y me voy apurando, es una iglesia que tiene actitud de gozo y agradecimiento por lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos le dan
gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida. Yo creo que todos le damos gracias al Señor. Miren lo que dice capítulo 1, verso 12 al 14. Dice Pablo: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que una iglesia de fe no puede ser una iglesia triste. Flor, ponele onda cuando subas acá, por favor. No sé dónde está Florencia. Pero no puede ser una iglesia triste. Hay un corito, ¿no?, que dice: no puede estar triste corazón que alaba a Cristo, ¿no? Después que el pastor la cante, si quieres. No, pero una iglesia, mi hermano, de fe no puede ser una iglesia triste, no puede ser una iglesia preocupada ni amargada. ¿Por qué? Porque la fe nos permite reconocer y tener agradecimiento en nuestro corazón por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En el texto que hemos leído, Pablo dice: con gozo, dando gracias. ¿Y por qué?, me pregunté yo. Bueno, ahí mismo Pablo menciona algunas cosas. ¿Por qué voy a dar gracias? Bueno, hemos sido hechos aptos, dice Pablo. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos. Mire, Dios nos ha convertido en sus hijos, porque la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser llamados o convertidos en hijos de Dios. Así que Dios nos convirtió en personas aptas, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios ahora nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. O sea, Dios nos ha hecho sus hijos y sus herederos. Sus herederos. Dios te ha hecho heredero de Dios y coheredero con Cristo. Gloria a Dios. Pero también hemos sido librados de las cadenas del pecado, de la potestad de las tinieblas, de la condenación eterna. También hemos sido trasladados, dice Pablo, del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del cielo. También dice la palabra que hemos sido redimidos, comprados por precio. Nuestro precio fue pagado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora somos, gloria a Dios, propiedad de Dios para su gloria. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Hemos sido perdonados, no solamente de algunos pecados, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso que la palabra de Dios nos enseña lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer, Salmo 103, verso 1 al 5, escuche. Dice el salmista, ayer lo vimos en un grupo con los hermanos, unos matrimonios en Citibel, y fue hermoso lo que compartimos. Pero dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, hermano, dale un aplauso al Señor, sí. Hay mucho para hablar ahí, pero una iglesia de fe vive con un corazón agradecido, mi hermano, por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Dios, y por eso le seguimos y por eso le servimos, porque estamos agradecidos al Señor y lo hacemos con amor. Y por último, la cuarta característica de una iglesia de fe es una iglesia en la que se manifiesta el amor fraternal. Amén. Vamos a practicarlo. Mira a tu hermano y decirle: te amo, hermano. Te amo, Jorgito, te amo. Acá hay un hermano solo, ahí dígale a alguien que lo ama. El de la remera blanca, ahí. Dígale a alguien: ahí viene mi bien. Te amo, decirle, hermano. Porque una característica de una iglesia de fe es que nos amamos.
La gente no entiende a veces cómo vienen a un lugar así que no conocen a nadie y se sienten bendecidos, contenidos. Mucha gente viene y me dice, yo le digo o le pregunto, pero ¿cómo llegaste a la iglesia? No sé, algunos vienen porque pasan por la puerta y entran, otros los invitan. Y yo le digo, la segunda pregunta que le hago es, ¿por qué te quedaste? No, porque mucha gente viene y le digo, ¿y por qué te quedaste? Y me dice, porque me impactó cuando entré a la iglesia, la gente me recibió, me saludó, me abrazaban. Y entonces me impactó eso, el cariño, el amor que había entre los hermanos. Entonces una iglesia de fe, mi hermano, es una iglesia que manifiesta el amor fraternal. Colosenses 3, un poquito más adelante, verso 12 al 14, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera, escuche, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes, entre vosotros. Y sobre todas estas cosas, sobre todo esto, vístanse de amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Amén. Entonces no podemos decir que creemos en Cristo y tener actitudes de prepotencia o menosprecio hacia nuestros hermanos. No podemos, de ninguna manera. Si amamos realmente a Cristo y si creemos en Él y Él está en nosotros, no podemos nosotros tener actitudes de prepotencia o de menosprecio hacia otra persona. Por eso la fe se manifiesta en comprender que nuestro Señor Jesucristo dijo que oráramos diciendo, Padre nuestro. ¿Se acuerdan? Es decir, no solamente es mi Padre, es tu Padre. Por eso yo podría decir Padre mío. No. Él dijo, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. ¿Tenemos el mismo papá o no? Es el mismo. No solamente es mi Padre, sino que también es el Padre de todos los hermanos en Cristo. De hecho, nosotros nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, una iglesia de fe no solamente se reconoce por su poder, sino por su amor entre los hermanos. Principalmente, no es el poder, es el amor. Que demuestra que realmente somos hijos de Dios. Mateo 7:21, Jesús dijo en aquel día, muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanábamos a los enfermos y hacíamos milagros, en tu nombre predicábamos. Y el Señor les va a decir, no los conozco, porque está bien, hacían de todo, pero no había amor. Entonces, primera de Juan 4:20, ya termino. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, miren lo que dice Juan, es terrible, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve o a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede ser que yo no puedo amarlo a usted, pero digo que amo a Dios? Yo a Dios no lo veo, pero lo amo, y a usted que lo veo no lo amo. Entonces dice él, yo amo, me encanta lo que dice Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que el verdadero termómetro de la fe no es cuánto hablamos de Dios. Se lo voy a decir despacito. El verdadero termómetro de la fe no es cuánto hablamos de Dios, sino cuánto amamos a nuestros hermanos. ¿Cuánto amamos? Claro que somos diferentes. Claro. Pero el Señor ha puesto en nosotros un amor extraordinario, sobrenatural. Por eso la iglesia de Colosas me encanta, porque no fue reconocida. La iglesia no fue reconocida por su edificio, ni por su influencia política, ni por su economía. Fue reconocida por su fe.
Y hoy la pregunta para nosotros, la iglesia en Hernández y las Quintas y todo lo que representamos acá, la pregunta es, ¿nuestra iglesia es conocida por nuestra fe? ¿Nuestra vida cristiana refleja estas características que aprendimos hoy? ¿Por qué? Porque una iglesia de fe no se define por lo que dice creer, sino por cómo vive lo que cree. Es como un trabalengua, ¿no? Pero es muy profundo lo que estoy diciendo. Ojalá le quede alguna de estas frases que estoy diciendo. Porque una iglesia de fe no se define por lo que dice que cree, sino por cómo vive lo que cree. Entonces, si usted dice que es creyente, viva como un creyente. Si usted dice que tiene fe, demuestre la fe con hechos concretos. Y ahí está la bendición de Dios para su vida. Amén. La iglesia de Colosas era muy bendecida, pero tenía estas características maravillosas. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Y yo quiero que cierres tus ojos un momento ahí donde estás. Solamente te recuerdo lo que dije. Una iglesia de fe es una iglesia que muestra su fe por medio de sus acciones. Vamos a orar ahora y a pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica lo que creemos. Una iglesia de fe tiene una característica muy especial y es la paciencia. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa paciencia, esa longanimidad como hemos aprendido en esta noche. Señor, conviérteme en un hombre de fe, en un hombre paciente, longánime, Señor. También una iglesia de fe es una iglesia de gozo, de agradecimiento. Mi hermano, no dejes que la tristeza, ¿sabes? La tristeza, la angustia, la aflicción, todas esas cosas no vienen de parte de Dios. Dios quita la tristeza. Por eso dice la Biblia que hasta ahora no le has pedido nada a Dios. Y el Señor dice, pídeme y yo quitaré tu tristeza y la convertiré en gozo. O sea, la tristeza no es de Dios. La tristeza la trae el enemigo a tu corazón. Por eso el Señor quiere que te acuerdes de todas las cosas lindas que Él ha hecho en tu vida y que tú puedas darle gracias al Señor, porque la gratitud te da fuerza, la gratitud te da alegría, y la alegría, el gozo es tu fortaleza. La Biblia dice que el gozo del Señor en nuestra vida es nuestra fortaleza. Así que seamos agradecidos al Señor. Y por último, recuerda que debes crecer en el amor. El amor fraternal es fundamental. Tienes que aprender a amar, así como Cristo nos amó a nosotros. Y quizás alguno me diga, pastor, pero es que usted no conoce a las personas con las cuales yo me relaciono. Hay personas que no merecen que yo las ame. La pregunta que te hago en esta noche, ¿será que vos merecías que Dios te ame? Si hay algo que a mí me impacta de Dios, si hay algo que me conmueve de Dios, si hay algo que toca las fibras más íntimas de mi corazón, es pensar que cuando yo ignoraba a Dios, cuando yo no lo conocía a Él, cuando yo ni siquiera lo registraba, cuando yo negaba la fe, cuando yo ni siquiera quería aceptar una invitación a la iglesia y la rechazaba, cuando yo nunca quise leer la Biblia, cuando yo nunca quise acercarme a Dios, la Biblia me dice que Él me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que muera por mí. Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no se trata de que si se lo merece o no se lo merece. Tienes que amar. Tienes que aprender a amar. Porque el amor, gloria a Dios, el amor cubre multitud de faltas. Cuando tú ames, vas a ver la mano de Dios obrando sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu familia. Vas a ver la mano de Dios obrando allí. Así que yo te invito a cerrar tus ojos
y a orar conmigo en esta noche. No sé si hay alguien en esta noche que vino por primera vez, pero la Biblia dice que Jesús vino para convertirse en el Señor y el Salvador de nuestra vida. La Biblia nos enseña que el que tiene al Hijo en su vida tiene la vida, pero que el que no tiene al Hijo de Dios en su vida no tiene la vida. La Biblia nos enseña que para ser hijo de Dios y recibir la vida necesitamos no solamente creer, sino también recibir a Jesús en nuestro corazón. Quizás haya alguien en esta noche que nunca recibió a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Yo quiero invitarte en esta noche a hacer una oración conmigo pequeña y decirle al Señor que entre en tu vida. Como todos los que estamos aquí, o la gran mayoría lo hemos hecho en algún momento, le hemos abierto nuestra vida, nuestro corazón, y le hemos pedido a Dios que entre en nosotros y nos dé una vida nueva que Él nos promete en su palabra. Él dice que de manera que cuando una persona le rinde su vida a Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasan y Dios comienza a hacerlas nuevas. Yo sé que Dios tiene cosas nuevas para ti, pero tienes que rendirle tu vida en esta noche. Así que si hay alguien que no hizo esta oración nunca, yo quisiera que repitas rapidito esta oración conmigo. Le pedimos a Jesús que entre en tu corazón en esta noche. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche porque tú me has traído hasta tu casa y he podido escuchar tu palabra. Ahora, Señor, reconozco que necesito de ti y te abro mi corazón ahora para recibirte en mi vida como Señor y Salvador. Señor, entra en mi corazón, conviérteme en tu hijo o en tu hija a partir de este día y perdona todos mis pecados. Límpiame con la sangre preciosa de Cristo y anota mi nombre en esta noche en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien hizo esta oración al final de la reunión, me gustaría que se acerque y me diga: pastor, yo hice esta oración por primera vez en esta noche. Ahora cierra tus ojos y oramos. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Señor, conviértenos en una iglesia de fe. Conviérteme en un cristiano, en una cristiana de fe, con estas características que hoy hemos aprendido en el nombre de Jesús. Querido Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por esta hermosa iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos declarar, Señor, que queremos ser una iglesia de fe, Señor. Queremos ser hombres y mujeres de fe, Señor. Queremos tener esas características de la iglesia de Colosas, Señor, que eran maravillosas, Señor, donde tu poder, tu gloria se manifestaba en medio de ellos de una manera especial, Señor. Bendice, Padre, en esta noche cada vida, bendice cada matrimonio, cada familia en esta noche, Padre, en el nombre bendito, poderoso y maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Jesús.